que el Señor nos ha permitido, hermano. Amén. Tratando, buscando, o la intención que hay en cada uno de nosotros de servirle al Señor. Amén. Con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Yo le decía a una persona, le dije, servirle al Señor a medias, de todo no le va a servir de nada. Amén. O nos entregamos completamente, o no le sirvamos. Amén. Es mejor servirle completamente al Señor, porque a medias no vamos a recibir prácticamente, hermano, estamos arriesgando, amén, demasiado, servirle a medias al Señor. Así que, bueno, yo le dije eso a un guardia el día de ayer, fue el día de ayer en la tarde, ¿verdad? Donde, pues hermanos, somos vista toda aquella gente que reclama que es creyente o que acepta o ha recibido a Jesucristo, ¿verdad? Estamos a la vista de la gente porque están viendo qué es lo que andamos haciendo, amén, y acuérdense que dice después la gente, y eso que es cristiano, amén, pero de ahí es donde yo le decía a aquel guardia, ¿verdad? Le dije, mire, eso es correcto, lo que usted dice, pero también se excusa para ustedes, amén, porque la Escritura dice que no deben de poner los ojos en aquel o en aquella, los ojos es en Cristo Jesús, amén, pero se excusan, amén, usted no siga a la persona, usted no siga al hombre, usted no siga a la mujer, usted siga al Señor Jesucristo, porque usted sigue así como está pensando, usted se va a quedar, amén, usted se va a quedar, porque está viendo aquel que cómo se comporta, que aquel cómo se comporta, amén, no, nosotros vamos siguiendo a Cristo, al Señor, amén, así que deslíndese de todo ese pensamiento, aleluya, bendito es el Señor. Le dije, porque excusas hay muchas para no seguir al Señor, amén, excusas hay muchas para no seguir al Señor. Bueno, vamos a entrar en la palabra, hermanos, en esta mañana. Yo toda la semana estoy bien gozoso, gloria al Señor. Estaba la predicación del domingo pasado, amén, que lo titulamos Las obras de la ley, amén, y yo me estuve gozando, escuchándolo nuevamente, ¿verdad? Ese mensaje, las obras de la ley. Y hoy vamos a seguir con una segunda parte de este mensaje, las obras de la ley, amén, que yo titulé de esta manera, amén. Tocamos referentes del mensaje, de lo que el hermano en algunos extractos se la ha mencionado, referente a la ley, amén, la ley como una sombra, muchos mensajes, la ley, también hay un mensaje que se llama la ley, Hebreos, lea todo Hebreos, también es relevante la ley, amén, los mensajes que el hermano predicó de Hebreos, capítulo 1, Hebreos 2, todo Hebreos, todo habla referente a la ley, varios mensajes, pero yo, bueno, bendito Señor, que me han criticado, amén, dice que tú solamente dices lo que dice el hermano, y que no, a mí me gusta agarrar escritura, trazar todo un mensaje por ver la escritura, amén, bendito sea el Señor, que Él es el que nos ayuda, amén, porque es la intención en nuestro corazón, hermano, hablar la palabra del Señor, la escritura, el hermano de alguna manera, hay otro hermano que puede predicar de otra manera, otro hermano que predica de otra manera, pero nunca salirse de la línea de la palabra, amén, ese es lo más importante, de que no nos salgamos de la línea de la palabra, amén, está escrito, el que hable conforme a la palabra del Señor, amén, la palabra del hombre, la palabra del Señor es veraz, mas la del hombre sea mentira, amén, así que hay que estar listos, hay que estar preparados, vamos a abrir las escrituras, hermanos, en esta preciosa mañana, amén, Hechos capítulo 21, primeramente, ponga mucha atención, aleluya. Esta es una segunda parte de lo que hablamos el domingo pasado. Bendito sea el Señor. Hechos capítulo 21, del 17. Empezamos con el 17 hasta el 21. Amén. Fíjese muy bien, pongan mucha atención. Hechos 21, 17 al 21. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley? Pero se les ha informado en cuanto a ti, refiriéndose a Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles
a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Amén. ¿Las costumbres de qué? De la ley. Amén. Vamos ahí mismo en Hechos, capítulo 18, hermano. Ya si tiene usted más tiempo, lo lee en su casa. Amén. Lo hemos leído de una manera correcta, lo que está ahí escrito. Hechos capítulo 18, del 1 al 13. Amén. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Amén. Espero que haya captado esta partecita y la del capítulo 21. Amén. Diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Nuestra intención, Señor, es solamente hablar, Señor, todo lo concerniente, Señor, de la palabra, fortaleciéndonos, Señor, con este mensaje, dándonos este mensaje, Señor, la certeza, Señor, de lo que hemos concebido por medio de la Escritura. Ahora pedimos, Señor, en este preciso momento, que bendigas a cada uno de nosotros, a cada una de las almas que están en este momento, Señor. Que bendigas, Señor, bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos en esta preciosa mañana. Amén. Amén, Señor. Bueno, tome su lugar, hermano. Vamos a hablar la segunda parte de las obras de la ley. Amén. Las obras de la ley, lo cual estábamos hablando, ¿verdad? La semana pasada, cómo es que mucha gente aún sigue queriendo, ¿verdad?, honrar o imponer la ley en estos días. Gloria al Señor. Pero aquí vemos claramente, hermano, que Pablo, Hechos capítulo 21, ahí está escrito, ¿verdad?, que dice, donde la gente testificaba, amén, no que lo dijeran, sino que los mismos que le rodeaban, los mismos que estaban con él, amén, ellos mismos testificaban, gloria al Señor, y decían, ¿verdad?, que enseñaba, dice la Escritura ahí en el versículo 21, pero se les ha informado en cuanto a ti, referente a Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Amén. Espero que esté entendiendo lo que está ahí escrito. A apostatar de Moisés. Amén. Diciéndoles a que no circunciden a sus hijos, ni a observar
las costumbres que había en la ley. Amén. Las ordenanzas que había en la ley. Y luego vemos ahí en el capítulo 18, gloria al Señor, donde vemos, hermano, donde Pablo fue hasta llevado, ¿verdad?, ahí ante las autoridades, nada más por el motivo, hermano, amén, de que ¿qué? ¿Por qué estaba ahí ese hombre? ¿Por qué lo trajeron? Aquella gente lo había traído porque ellos dijeron, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Amén. Está muy fácil de captar eso que estamos tratando de hablar en esta mañana, hermano. Y me metí a otra traducción, amén, referente a este capítulo 18-13 del libro de los Hechos. En otra traducción, hay muchas traducciones, y hay una donde dice, persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Amén. Ya no por medio de la ley. Aleluya. Eso fue lo que dice en otra traducción. Entonces, ¿se da cuenta qué es lo que estaba haciendo Pablo? Amén. Usted puede leer en el mensaje Hebreos capítulo 1, donde el hermano dice, y lo dijimos la semana pasada, donde dice que Pablo estaba escribiendo a los hebreos para sacarlos del judaísmo, para sacarlos, aleluya, de los actos que se hacían en la ley. Amén. Pero desafortunadamente, hermanos, vemos que hasta este día hay muchos lugares que le sacan ordenanzas de la ley. Amén. Y lo meten por doctrina. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué andaba haciendo Pablo, hermano? Andaba persuadiendo, andaba enseñando que teníamos que adorar a Dios, pero no por medio de la ley, ya no por medio de la ley. Amén. Entonces, por demás es la gracia. Gloria al Señor. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, esa fue la declaración que la gente misma testificaba. Amén. Hablando de Pablo, persuade a la gente, persuade a los hombres, amén, adorar a Dios, pero en contra de la ley, ya no por medio de la ley. Amén. Entonces, estaban hablando del apóstol Pablo, amén, que él se encargaba, hermano, estaba enseñando contrario a lo que era la ley. Amén. Pero desafortunadamente, gloria al Señor, hoy en día están metiendo como doctrina ordenanzas que fueron dadas en la ley, amén, dentro de las iglesias de mensaje, gloria al Señor, ciertas enseñanzas que fueron dadas allá, cuando Pablo ni siquiera las mencionó, amén, cuando Pablo ni siquiera las enseñó, gloria al Señor. Ahora fíjese muy bien, estamos hablando de que ¿quién era Pablo? Amén, antes de que fuera convertido, gloria al Señor, él fue el que consintió la muerte de Esteban. Amén. Saulo. Amén. Saulo, ¿por qué me persigues?, dijo el Señor. Ahora, estamos viendo que cuando Pablo fue convertido, amén, aleluya, muchos en la iglesia del Señor le tenían temor. Amén. Le tenían temor. El otro, y decían, aquel que en otro tiempo persiguió a la iglesia, ahora era parte de ellos. Aleluya. Pero aquí donde queremos llegar, hermano, es que no podemos quedarnos estancados en las obras de la ley, en las ordenanzas de la ley, en los mandatos que fueron dados en la ley, mucho menos meternos como doctrina dentro de la iglesia. Amén. Aquí acabamos de dar estos 2 capítulos y en el domingo pasado metimos otras más escrituras, amén, y parte del mensaje. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué estaba enseñando pues Pablo? Estaba enseñando contrario a lo que era la ley. Amén. Según, hermano, ¿por qué mataron a Esteban? Esteban empezó a enseñar, Esteban empezó a predicar. Amén. Pablo consintió la muerte de Esteban. Amén. Según la queja, hermano, según la queja y la muerte contra Esteban, amén, y está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 6, dice la escritura, que Esteban hacía grandes señales, hacía grandes prodigios, amén, entre el pueblo. Esteban, amén. Entonces, dice la escritura que unos de la sinagoga de los libertos, de los de Cirene de Alejandría, amén, de Cilicia, disputaban por Esteban, amén. Hoy mucha gente dice, es que no, la palabra no es para discutir. Claro que no es para discutir, pero tenemos que estar respaldando lo que es la sana doctrina.
tenemos que estar enseñando lo que es la sana doctrina. Amén. Entonces, Esteban estaba entregado también como Pablo en la palabra. Amén. En la palabra de Dios. Entonces, él estaba disputando con algunos de alguna sinagoga. Aleluya. Pero dice la Escritura que aquellos hombres no podían resistir. Amén. Porque él tenía mucha sabiduría. Amén. Y no pueden recibir o no podían resistir mejor a lo que él decía. Amén. Por cuanto el Espíritu del Señor estaba con él. O sea, él estaba hablando con denuedo. Amén. Hablaba con denuedo la palabra. Amén. Y la trazaba. Aquí el problema, mis hermanos, no es nada más conocer la palabra. Es tener el saber, tener que trazar la palabra. Amén. Y eso es lo que Esteban estaba haciendo ahí. Les estaba trazando la palabra. Amén. Desde Moisés y los salmos y la ley. Amén. Pero miren muy bien. Dice aquí, entonces, fíjense muy bien lo que hicieron aquel grupo en contra Esteban. Dice, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. E incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y lo trajeron al concilio. Ahora, ¿quiénes eran los escribas? Ellos permanecían bajo la ley, bajo las enseñanzas de la ley. ¿Dónde era Pablo? Pablo era fariseo. Amén. Y Pablo era un hombre sujeto a la ley, a las ordenanzas de la ley. ¿Por qué perseguía a la iglesia? Porque la iglesia no estaba sujeta a las ordenanzas de la ley. Amén. Ahora fíjense muy bien. Entonces, si la iglesia no estaba sujeta a las ordenanzas de la ley, ¿por qué en este tiempo hay iglesias que están metiendo como doctrina ordenanzas de la ley, que fueron dadas allá en la ley? Amén. Bueno, vamos a seguir adelante. Lo trajeron al concilio Esteban. Amén. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre blasfema contra este lugar santo y contra la ley. Amén. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, ¿qué estaba haciendo Esteban, hermano? ¿No andaba haciendo lo mismo que acabamos de leer del apóstol Pablo? Hechos capítulo 21, Hechos capítulo 18. Amén. Cuando Pablo ya había sido convertido. Amén. Y aquí están dando testimonio gentes. Amén. De que lo que andaba predicando, aunque eran testigos falsos. Amén. Esteban estaba predicando de Jesús de Nazaret. Amén. Del mismo que después Pablo, cuando fue convertido, dice la Escritura que cuando Pablo entraba a sinagogas y los mismos judíos decían, ¿qué no es este que perseguía a los que invocaban este nombre? Y ahora él anda invocando ese nombre. Amén. Hubo una transformación. Pero ellos ya no andaban, hermano, enseñando nada referente a la ley. Ordenanzas que fueron dadas de la ley. La misma gente aquí, la Escritura testifica, amén, que aún aunque fueran testigos falsos, decían que habían oído acerca de Jesús de Nazaret, que él iba a destruir aquel lugar santo y que cambiaría las costumbres que había dado el Señor por medio de Moisés. Amén. Hasta este día, muchos están en las costumbres y ordenanzas dadas por la ley. Amén. Mucha gente está metiendo por doctrina ordenanzas que fueron dadas en la ley. Acuérdense que lo dijimos el domingo pasado. El pueblo recibió la ley. ¿Por qué? Por el sacerdocio levítico. Amén. Entonces, ya no hay esa ley. Ya no hay ese sacerdocio levítico. ¿Por qué las congregaciones siguen dando ordenanzas que fueron dadas por la ley? Cuando la ley solamente fue traída por medio del sacerdocio levítico. Y el sacerdocio levítico, hermano, dice la Escritura, la ley nada perfeccionó. Amén. Entonces, fíjese muy bien lo que estaba haciendo Pablo y lo que estaba haciendo Esteban. Amén. La misma gente estaba testificando. Amén. Lo que ellos estaban haciendo. Amén. De Pablo dijeron, enseña a apostatar de la ley, de las ordenanzas que fueron dadas por medio de Moisés. Amén. Y de Esteban dijeron, anda enseñando referente a la costumbre de Moisés que va a ser cambiado. Aleluya. Amén. Pero desafortunadamente, hasta el día de hoy,
Hay iglesias, hay congregaciones, hay pastores, hay laicos que siguen imponiendo ordenanzas de la ley, que siguen imponiendo costumbres que fueron dadas por Moisés. Amén. A la iglesia en este día. Aleluya. Cuando aquí estamos viendo todo lo contrario. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir adelante. Aleluya. Entonces estamos viendo, hermanos, que muchas de estas costumbres, ordenanzas que fueron dadas por Moisés, amén, fueron quitadas, fueron cambiadas, fueron desechadas, amén. Y lo peor es que en este tiempo, hasta el día de hoy, amén, está siendo aplicado como doctrina. Amén. Le quieren enseñar como doctrina el Antiguo Testamento. Se lo imponen como doctrina. Amén. Del Antiguo Testamento. Cuando ningún apóstol, nadie de ellos mencionó a favor de lo que ya había sido mencionado. Amén. Como dijimos el domingo pasado, Pablo, ¿por qué le escribió a los hebreos? Amén. ¿Por qué le escribió a los hebreos? Pues para sacarlos de la ley. Amén. Dijimos que cuando Pablo dice que confrontó a Pedro, ¿verdad? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Amén. Otra vez para atrás. Entonces vemos, hermano, que todavía así este mismo sentir, este mismo espíritu, amén, esta misma reacción que tomó la gente, amén, al llevar a Esteban ante el concilio, al reprocharle, oye, ¿tú por qué estás enseñando en contra de lo que Moisés dijo? Pablo, ¿por qué enseñas en contra de las costumbres, de las ordenanzas que dijo Moisés? Amén. Se metieron en problemas por eso. Amén. Y Esteban no nomás fue que se haya metido en problemas, sino que hasta perdió la vida. Dice la Escritura que durmió, fue apedreado. Amén. Porque aquellos resintieron. Dice la Escritura que crujían los dientes. Amén. Pero aquel pueblo era celoso de la ley. Y sabemos que por la ley nadie va a ser justificado. Amén. Entonces, hermanos, vamos a seguir todavía con Esteban. Dice la Escritura en Hechos capítulo 7:37. Moisés dijo a los hijos de Israel. Amén. O sea, Esteban aún se refirió a Moisés. Amén. No en cuanto a las ordenanzas. Aleluya. Sino en cuanto a la profecía de que el Señor había hablado por medio de Moisés a los hijos de Israel, que profeta levantaría el Señor, amén, de entre vosotros, y a él oiréis, amén, hablando referente al Señor Jesucristo. Él iba a ser aquel profeta del cual Moisés había profetizado, amén. Pero se dan cuenta que nada referente a las ordenanzas. No, el Señor dijo que levantaría profeta de entre nosotros, igual que Moisés, amén. Y a él es el que tenían que oír. Amén. Ese era el Señor Jesucristo. Aleluya. Y Esteban escuchó de ese profeta. Y Esteban predicó de ese profeta. Amén. Y él murió por estar en contra de las costumbres y ordenanzas de Moisés. Gloria al Señor. Porque no hay una escritura, hermanos, donde Pablo, Moisés Pablo, Esteban, Juan, Pedro, algunos de ellos nos hayan impuesto. Hay una escritura que nos hayan impuesto como doctrina. Amén. Alguna ordenanza que fue dada allá en la ley. Amén. Entonces Esteban murió. Amén. Por estar enseñando ya no las cosas que fueron dadas en la ley. Amén. Las obras de la ley. Ordenanzas que fueron dadas para el tiempo de la ley. Amén. Ahora, cuando el Señor Jesús vino, amén, a este mundo, Él vino contrario, hermanos. Amén. Cuando Él vino a este mundo, Él vino contrario a aquellos que eran hombres religiosos. Amén. Él vino contrario a aquellos hombres religiosos, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos. Amén. Él vino todo contrario. No vino como ellos pensaban que Él tenía que venir. Amén. ¿Qué pasó cuando Él entró al templo? Aleluya. Mateo capítulo 11. Dice que cuando Él entró al templo, hermano, comenzó a echar fuera a los que vendían. No vino igual a lo que ellos acostumbraban tener, a lo que ellos acostumbraban hacer.
Amén. Comenzó a echar fuera a todos los que vendían y a los que compraban en el templo. Amén. ¿Y qué les dijo? ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración? Amén. No vino igual a lo que ellos estaban pensando, a las cosas que ellos hacían, a las prácticas que ellos hacían. Él vino todo lo contrario. Aleluya. Y dice la escritura que los escribas y los principales sacerdotes, fíjese muy bien en el capítulo 11 del versículo 18 de Marcos. Dice que cuando oyeron los escribas y los principales sacerdotes, escucharon todo lo que él hacía, veían lo que él hacía. Amén. Y en el versículo 18 dice que buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Y aún hay una escritura que dice, donde la gente decía, ¿qué es esta nueva doctrina? Porque él no vino como ya aquella gente estaba recibiendo, aún comparando su doctrina. Aún su doctrina no es como la de los fariseos, no es como la de los saduceos. Amén. Que con autoridad. Amén. Entonces vemos que el mismo Señor Jesucristo vino todo lo contrario de lo que aquellos hombres religiosos estaban haciendo, estaban enseñando. Amén. Por eso siempre le decía, Señor, ¿tú qué dices? ¿Tú qué enseñas? Aleluya. Amén. Pero ese mismo sentir, ese mismo espíritu ha seguido hasta el día de hoy. Amén. Queriendo ser igual que los fariseos. Hay congregaciones que se han estancado, se han quedado estancadas con las ordenanzas de la ley. Amén. Le quieren imponer al hermano alguna ordenanza, sí, amén, una ordenanza dada en la ley. Aleluya. Como doctrina. Amén. Pero, ¿por qué mataron al Señor Jesucristo? Por ser contrario a ellos lo mataron. Amén. Porque él empezó a hacer cosas contrarias a lo que ellos hacían. El domingo pasado lo dijimos. Le empezaron a echar por lo del sábado. Amén. Le empezaron a echar, Señor, esta fue sorprendida en adulterio. Él no aplicó la ley. Amén. El que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Vino contrario a lo que ellos hacían, a las enseñanzas que ellos tenían. Desafortunadamente, hasta el día de hoy, todavía sigue ese mismo espíritu, donde le refutan, no con el Nuevo Testamento, sino con ordenanzas que fueron dadas en la ley. Amén. Entonces, lo mataron, lo llevaron a juicio por hablar contrario a Moisés. Aleluya. Él vino contrario a lo que Moisés había dado ordenado. Amén. A lo que Moisés había escrito. Él vino a todo lo contrario. Amén. Recuerde que los fariseos le preguntaron para tentarle. Amén. Si era lícito. Fíjense, estamos hablando de que Esteban, de que Pablo, de que el Señor Jesús enseñaron contrario, amén, a los escritos de Moisés. Aleluya. Dice la escritura que los fariseos, ¿verdad?, le preguntaron para tentarle, hablando acerca referente a los escritos de Moisés. Amén. ¿Es lícito repudiar a la mujer? ¿Qué les dijo el Señor? Él les preguntó, ¿qué les dijo Moisés? Amén. Él les hizo la pregunta. No, pues Moisés nos permitió darle carta de divorcio a la mujer. Amén. Pero el Señor no les dijo que se quedaran con lo que había dicho Moisés. Amén. Moisés nos permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Pero el Señor no les dijo que se quedaran con lo que había escrito Moisés. Amén. Porque Él no vino como ellos estaban enseñando. Él vino contrario a lo que ellos estaban enseñando. Amén. Él les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido, se casa con otro, comete adulterio. Vino contrario. No les dijo, quédense con lo que está escrito en las ordenanzas de Moisés. Él nunca dijo eso. Aquí vemos un ejemplo. Amén.
Un claro ejemplo. Él les mencionó todo lo contrario de lo que Moisés les había dado por medio de los mandamientos, ordenanzas, amén, que fueron dadas por las obras de la ley, amén. Por eso asesinaron a Esteban, amén. Por eso también apedrearon a Pablo, lo persiguieron, lo azotaron, amén, por lo que él estaba enseñando, ya no las obras de la ley, amén. Desafortunadamente tenemos hoy, vuelvo a reiterar, ese mismo espíritu. Estamos viviendo casi el mismo tiempo, donde nos están refutando obras de la ley. Amén. Quieren salvar la doctrina o enseñar que la doctrina es por medio de las obras de la ley, ordenanzas que fueron dadas en la ley. Amén. Se lo aplican. Mira, hermano, aquí está, esto dice la ley. Sí, el problema es que tiene que ser con el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento es cuando empezó la doctrina. Amén. La Escritura dice claramente que la gente decía, ¿qué es esta nueva doctrina? Amén. Era nueva, la cual Jesús empezó a divulgar, empezó a enseñar, dio a los discípulos, y esa doctrina tiene que estar establecida hasta el día de hoy. Amén. Ahí vemos pues un claro ejemplo que el Señor no les dijo, quédense con lo que dijo Moisés. Solamente les dijo, ¿qué les mandó Moisés? Ellos le dijeron, Moisés nos dijo esto, sí, pero el Señor dijo otra cosa. Amén. Entonces acuérdense que dijo Esteban, amén, que aquel que no escuche a aquel varón, aquel profeta que el Señor levantará entre vosotros, tiene que ser desarraigado del pueblo, por cuanto no oyeron a lo que Él nos ha dejado. Amén. Ahora, otro ejemplo. Cuando el Señor sanó al ciego de nacimiento, amén. Fíjese qué precioso ejemplo, digo, qué preciosa. Eran fariseos, amén. Hoy ese espíritu está hasta el día de hoy. Amén. Sigue igual. Aleluya. Dice la Escritura, mis hermanos, Juan capítulo 9, que los fariseos le preguntaron a aquel que había recibido la vista, amén, que cómo es que él había recibido la vista, amén. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Así de sencillo, hermano. Amén. Así de sencillo hace el Señor las cosas. Entonces, dice la Escritura que algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, hablando referente al Señor Jesucristo. Amén. Fíjese muy bien, ese hombre no proviene de Dios. ¿Por qué cree que dijeron eso? Porque no guarda el día de reposo. Aleluya. Por eso decían, porque no guardaba la ley. Amén. ¿Qué pasó con Esteban? ¿Qué pasó con Pablo? Amén. No enseñaban referente a la ley. Aleluya. Y los fariseos decían, fíjese muy bien, que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no procedía de Dios porque Él no guardaba el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, había división, ¿verdad? Una gente pensaba una cosa, otra gente pensaba otra cosa. Amén. Como hasta el día de hoy. Entonces, volvieron a decirle al ciego los fariseos, le volvieron a preguntar, aleluya, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Amén. Y él dijo, pues que es profeta. Aleluya. Qué precioso. Amén. Si me preguntan, ¿qué opinas tú de William Branham? Pues es profeta. Amén. Aleluya. Está escrito. Amén. Que la gente no lo vea, eso no es problema mío. Pero yo estoy como este hombre. Amén. Yo antes fui ciego, pero ahora veo. Amén. Y William Branham es profeta. Es profeta. Aleluya. Amén. Pero los judíos, dicen, no creían que él había sido ciego, oh Señor, y que había recibido la vista, hasta que fueron y llamaron a sus padres, amén, de aquel hombre ya adulto, amén, que había sanado, pero fueron y llamaron a los padres de él, y le preguntaron, le hicieron, ¿es este vuestro hijo? Amén, el que nació ciego, ¿cómo pues ahora él puede ver? Amén. Y sus padres respondieron a los fariseos, sabemos, amén, que este es nuestro hijo, aleluya, y que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos, amén.
¿O quién le haya dado la sanidad? No lo sabemos. Nosotros no sabemos. Pero Él la tiene. Pregúntenle a Él. Amén. Entonces, fíjese que está lo precioso. Oh, Señor, ayúdanos con este calor, Señor. Dice la Escritura que otra vez los fariseos, oh, Señor, esos fariseos, volvieron a llamar al hombre que había sido sanado. Amén. Le dijeron, da la gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Hablando de Jesucristo. Amén. Oh, hermano, podemos hablar de tantas cosas de los profetas, cómo hablaron en contra de ellos, ¿verdad? Y hoy de Juan, ¿qué dijeron de Juan? No aceptaron nada, no lo aceptaron. No aceptaron hoy al hermano William Branham, que es el profeta de Dios también, no lo aceptaron, ¿verdad? No, él no viene de Dios. Amén. Y no lo digo porque alguien específicamente me lo haya dicho, porque yo sé y me he confrontado con muchas personas, amén. Y no lo pueden ver, entonces están ciegos, amén. Aunque este fue cegado, o su ceguera era física, pero hoy hay una ceguera espiritual, amén. La Escritura habla de ceguera espiritual, aleluya. Entonces, fíjense muy bien, los fariseos volvieron a preguntarle a aquel que había sido sanado, amén. Y le dijeron, da gloria a Dios, porque nosotros sabemos que ese hombre, refiriéndose al Señor Jesucristo, Él es pecador. ¿Y qué cree que respondió Él? Si es pecador, yo no lo sé. Amén. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Aleluya. Qué precioso, hermano. Él es el mismo. Amén. Él tiene poder. Aleluya. Bendito sea el Señor. Le volvieron a decir, ¿cómo te abrió los ojos? Oh, Señor. Qué precioso momento vivió ese hombre, hermano. Amén. Él le respondió, ya los he dicho. Aleluya. Me gozo, hermano. Me gozo. Amén, porque sé en qué condición estoy. Amén, sé en qué camino estamos. Aleluya. Dijo aquel hombre ciego, ya se los he dicho una y otra vez. Amén. Y no han querido oír. Dice que quieren también ustedes ser sus discípulos. Les dijo, ¿quieren hacer también ustedes sus discípulos de Él? ¿Y qué dijeron? Tú eres su discípulo. Amén. Nosotros somos discípulos de Moisés. Fíjense, hoy cuánta gente sigue siendo discípulo de Moisés, hermano, queriendo meterle ordenanzas de la ley, hoy como doctrina en la iglesia. Amén. Discípulos, dijo que aquellos fariseos, nosotros somos discípulos de Moisés, tú discípulo eres de él. Amén. Porque acuérdense que el que no escuche a aquel varón, a aquel profeta, será desarraigado del pueblo. Amén. No podemos decir algo que él no dijo. Amén. Cuando él vino con esa nueva doctrina, con esa nueva enseñanza. Amén. Entonces, bendito sea el Señor, hermano. Qué precioso, ¿verdad? Que muchos hoy están todavía refutándole con ordenanzas que fueron dadas por Moisés. Oye, hermanos, ¿qué es esto? Sí, pero eso fue ya en la ley, hermano. No lo pueden meter como doctrina. Establecerlo como doctrina en la iglesia. Amén. Entonces usted sigue siendo discípulo de Moisés. Aleluya. Porque Jesús vino contrario a estos fariseos. Jesús vino contrario. Pablo se hizo contrario. Él le dio la espalda a los fariseos. Aleluya. Y Esteban también habló contrario. Aleluya. Fíjese muy bien lo que Jesús dice. Toda la palabra, hermano, aunque está dispersa y toda la escritura, pero toda la escritura se enlaza una con otra. Dice el hermano, usted no haga una doctrina con una sola escritura. Oh, tiene que haber una y tratar de esa otra y otra y que lo lleve a la otra. Amén. Fíjese, el Señor Jesús, estamos hablando de aquellos hombres que se habían quedado, ¿verdad?, con las ordenanzas de la ley. Y nosotros somos discípulos de Moisés. Amén. Y seguimos enseñando las ordenanzas de Moisés. Dice que el Señor Jesús en San Juan capítulo 5, hermano, dice, no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusará. Moisés, en quien ustedes tienen la esperanza. Amén. Porque acuérdense que la escritura, habíamos dicho el domingo pasado, que el que no guarde toda la ley, hermano, amén, el que va a meterse en la ley tiene que guardar toda la ley. Pero si se falta a un solo punto, dice la escritura, se hace transgresor de todo. Amén. Entonces, ¿por qué guardar la ley? ¿Por qué estar sujetos a la ley? ¿Por qué querer enseñar la ley, hermano? Amén. Porque por la ley no vamos a ser justificados. Obras de la ley. Amén.
Entonces el Señor les dijo ahí, ¿verdad? Yo no los voy a acusar. ¿Sino quién? Hay quien os acusa, Moisés, en quien ustedes tienen la esperanza. Amén. Porque si creen a Moisés, fíjese muy bien, dijo el Señor, porque si ustedes creen a Moisés, me creerían a mí. O sea, al Señor Jesús. Amén. ¿A dónde estaba apuntando Moisés? A él, hermano. Amén. Dijo el Señor Jesús, él habló de mí. Amén. Ahora escúchenme a mí. Ya no escuchen a Moisés. Aleluya. Porque si creen en Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió a él. Amén. Pero si no creen a sus escritos, fíjese, le dijo, aleluya. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer a mis palabras? Amén. Estamos teniendo la misma situación, hermano. Amén. Como ellos siendo seguidores de Moisés. Amén. Y si Moisés escribió de Jesucristo, amén. Y si Moisés, hermano, nos mandó con él, porque él dijo, si no oyen a ese profeta, el que no le escuche va a ser desarraigado del pueblo. Amén. Entonces, ¿a quién tenemos que oír, hermano? Creo que hay una escritura, hermanos, donde dice que Jesús es mayor que Moisés. ¿Sí lo han leído, hermanos? Porque si no lo buscamos ahorita, pásenme la escritura, por favor. Creo que está en Hebreos. Aleluya. Vamos a tomar un poco de tiempo. Creo que está en el libro de los Hebreos. Eso se me está viniendo ahorita a la mente. Amén. Fíjense muy bien. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Es la palabra, hermanos, la que nos da esa fortaleza para mantenernos aún en la lucha, en la aflicción. Amén. De su palabra. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver si la podemos. No sé si fue en el libro de los Hebreos, hermanos. Jesús, amén. Hebreos capítulo 3. Jesús es superior a Moisés. Amén. Hebreos capítulo 3. Jesús es superior a Moisés. Amén. Y estamos hablando de que el Señor Jesús vino contrario, amén, a las ordenanzas que habían sido dadas allá atrás por medio de Moisés. Aleluya. Entonces dijo el Señor, pero si no creen en sus escritos, amén, ¿cómo van a creer pues a mis palabras? Porque ni siquiera están creyendo en Él, porque de Él escribió Moisés. Amén. El problema es que ellos se quedaron con las ordenanzas de la ley. Y hoy sigue igual. Muchas congregaciones, hermano, y yo, como lo vuelvo a decir, no creo que en todas las iglesias del mensaje, pero hay ministros, hay laicos, hermano, que están metiendo como doctrina ordenanzas que fueron dadas por Moisés, apartando a un lado las ordenanzas que fueron dadas por el Señor a sus discípulos. Amén. Que es ahí donde empieza la nueva doctrina, donde empieza la sana doctrina. Amén. Pablo le escribe a Timoteo, retén la palabra tal y como ha sido enseñada. Amén. Las sanas palabras. Aleluya. Entonces, fíjese muy bien, en Hechos capítulo 3, hablamos que aún Esteban dijo, referente a Jesús. Amén. De él es quien dijo Moisés. Amén. Hechos capítulo 3, creo que es Pedro hablando, porque Moisés 3:22, y Pedro dijo lo mismo, porque Moisés dijo, el Señor vuestro Dios levantará profeta de entre vosotros, de vuestros hermanos, a él oirán, ¿qué? En todas las cosas que él os hable, en todas las cosas que ¿quién? Que Jesús, amén, nos hable. Amén. Y Jesús vino contrario a las cosas que ordenó Moisés. Amén. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, fíjese muy bien, amén, será desarraigado del pueblo. Aleluya. Pero no,
No se está quedando la gente con las cosas que ordenó el Señor. Amén. No están enseñando en sí, en su totalidad, las cosas que ordenó el Señor, sino que están tomando el mismo espíritu, hermano, de aquel día. Amén. Dijo el hermano mensajero, y lo vuelvo a decir en este domingo, el domingo pasado lo dije. Dice, Pablo les empezó a hablar a los hebreos porque ellos pretendían, ¿no? Y hay escrituras, lo vimos en el mensaje pasado, porque ellos pretendían creer en Jesucristo y seguir llevando ordenanzas que fueron dadas en la ley. Amén. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro creía en Jesucristo. Pedro fue lavado. Amén. Y Pablo confrontó a Pedro. Amén. ¿Cómo es posible, hermano? Yo no sé, pero ahí está la situación. Amén. Y Pablo le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, obligas tú pues a los gentiles a judaizar? Amén. Cuando ahí mismo Pablo le dice en ese mismo capítulo, sabiendo que el hombre no va a ser justificado por las obras de la ley. Amén. Entonces estaban mezclando, hermano, las ordenanzas que había dado el Señor con las ordenanzas que había dado Moisés. Chéquese usted muy bien. ¿Dónde se está cayendo del error? Amén. Estamos metiendo como doctrina ordenanzas que fueron dadas por Moisés. Hermano, pero también estamos metiendo ordenanzas que fueron dadas como doctrina, ordenanzas que dio el Señor. Aleluya. Eso está correcto. Lo incorrecto es que estamos metiendo como doctrina ordenanzas que fueron dadas en Moisés, por Moisés, y las traemos hasta este día, hasta este tiempo, y las metemos en la iglesia como doctrina. Pero como yo le dije la otra vez, unas cosas sí y unas cosas no. Aleluya. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tenemos que oír, pues, hermano, a Jesús o a Moisés. Amén. ¿A quién tienen afuera? Por eso dice que en esta edad aquí tiene la fuerza el Señor Jesucristo, hermano. Amén. Por eso y muchas cosas más. Hay problemas de la doctrina. Ahora, yo voy a terminar con esto, hermanos. Estamos hablando de la ley, las ordenanzas que fueron dadas, las obras que fueron dadas en la ley. Hay muchas cosas que hablar, hermano, referente de esto. Podemos irnos a Romanos capítulo 30. Amén. Podemos irnos a 1 Corintios también capítulo 9, también creo capítulo 20, capítulo 9, versículo 20, en los 1 Corintios y en Romanos, referente a la ley. Amén, a las obras de la ley. Pero yo quise traer estos ejemplos, amén, donde aquella gente le echaba en cara al Señor. Amén. Oye, pero Moisés dijo esto. Oye, pero Moisés, la ley dice esto también. Pero el Señor vino contrario. Amén. Pablo habló contrario. Si Pablo estaba bien en los fariseos, ahí se hubiera quedado. Aleluya. Vamos al libro de los Hebreos. Ya quiero terminar esta parte. Fíjese muy bien, Hebreos capítulo 10. Nada más quiero leer una parte de este versículo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, pero fíjese cómo dice, no la imagen misma de las cosas, no la misma imagen de las cosas, nunca puede. Amén. Usted puede leer Hebreos, todo lo que Pablo nos enseña. Amén. Pero en este día, hermano, hasta este momento, muchos quieren enseñar la ley y casi las mismas cosas. Amén. Unas ordenanzas. No sé si son 611 ordenanzas que fueron dadas en Moisés. Amén. Y las quieren traer hasta este día y las meten como doctrina. Cosa que Pablo nunca dijo. Y Pablo dijo en Gálatas 1:8, el que trae una enseñanza, un evangelio, o el que predique un evangelio diferente del que les hemos enseñado, sea anatema. Amén. Obras de la ley, metidas como doctrina en la iglesia, hermano. Amén. Obras de la ley convirtiéndose en doctrina. Aleluya. Oye, es que Moisés dijo, Moisés, pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Ahora, dice la Escritura que el Señor habló por medio de profetas. Eso vaya, lea usted escuche el mensaje de Hebreos capítulo 1. Yo ahorita leí un pedacito, y eso es correcto. Amén.
Dice, el Señor hablando por mucho tiempo por medio de los profetas, ahora Él ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Pero no estaba el Espíritu de Jesucristo en los profetas, dice la Escritura. Amén. Él estaba hablando, pero ahora vino presencialmente su Hijo. Amén. Él les habló allá. Amén. Pero ahora vino Hijo en presencia. Amén. Hermano, si la ley, si las obras de la ley estuvieran bien, entonces Pablo, hermano, se hubiera quedado ahí siendo fariseo. Amén. Ahí se hubiera quedado. La ley teniendo las obras de los bienes venideros. Pero dice, no las mismas cosas. Nunca puede, hermano. Porque si vamos a agarrar una cosa, si la gente o una congregación quiere agarrar una sola cosa, una sola enseñanza de la ley metida como doctrina a la iglesia, está obligado a tener que meter toda la ley, hermano. Toda. No nomás una. Esta sí, esta no, esta sí, esta no. Están obligados a tener que meter todo lo que Moisés habló. Amén. Ordenanzas y mandamientos para el pueblo y para los oficios. Todo, hermano. Amén. Pero ¿a quién tenemos que ir pues hoy? Ahí dice la Escritura. Al que no escuchara ese profeta. Amén. Y los discípulos oyeron. Amén. Oyeron a aquel hombre llamado Jesucristo. Y ellos hicieron lo que Él les indicó. Ellos no fallaron. Amén. Ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Como el bautismo, hermanos, ese es lo más básico y lo más sencillo, pero bueno, hermanos, la gente está cegada. Amén. Y uno los puede cerrar tan fácilmente con las Escrituras, ¿verdad? Yo le puedo decir, hermano, Pablo, ¿qué dijo? Que el que tenga un evangelio diferente, que sea anatema. Amén. ¿Qué hizo Pablo en Hechos capítulo 19? No le dijo a unos que habían sido ya bautizados, le dijo, bautícense. El bautismo de Juan es más para arrepentimiento. Amén. Pero ahora que el bautismo del Señor Jesucristo, por su nombre, es para perdón de pecados, porque el bautismo de Juan no va a servir para eso. Amén. Hechos 19. Y luego ahorita no recuerdo esa escritura, pero ahí viene cuando Ananías, hermano, le dijo a Pablo después de que había sido llevado a la calle derecha, amén, y que le dijo al Señor, ven por él. Y Ananías fue por él y le dijo que se bautizara invocando su nombre. Amén. Entonces usted puede ver por las Escrituras que todos los bautismos fueron en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecado. Pero la gente que no tiene el Espíritu y está cegada, amén, bautizan en la deidad. ¿La deidad qué es? Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 oficios de Dios. Pero muchos dicen que son 3 personas. Amén. Pero entonces nosotros estamos oyendo al Señor. Amén. Porque el Señor habló por medio de sus apóstoles. Porque el Señor Jesús habló por medio de sus profetas en su tiempo. Amén. Pero ahora Él nos habló por medio de sus apóstoles y profetas. Amén. Que nos ha mandado. Él es mismo hablándonos. Amén. Él es el mismo indicándonos. Pero ya no guardar la ley. Amén. Ya no enseñando como doctrina ordenanzas de la ley. Amén. Porque eso no lo dijo Pablo. Eso no lo dijo Pedro. Eso no lo dijo Esteban. Eso no lo dijo Felipe. Eso no lo dijo Juan. Amén. Sino ellos hablaron contrario a eso. Amén. ¿Qué quieren ellos? Seguir con animales, sacrificios, matar, sangre. Y luego viene Juan, hermano, contrario a ellos también Juan. Amén. No, aquí está nuestro Cordero, el que quita el pecado del mundo. Amén. Sacándonos, ¿de dónde, hermano? De las obras de la ley, dice Pablo, obras muertas. Amén. Desafortunadamente, hermano, entonces estamos pensando que estamos creyendo en Jesucristo, pero no estamos creyendo en Jesucristo. Amén. Por cuanto estamos mezclando su doctrina con las enseñanzas y ordenanzas que fueron dadas por la ley. Yo no digo que no enseñe de la ley. La puede enseñar como ejemplo, pero no que lo meta como doctrina a la iglesia. Amén. Si yo, como yo lo he dicho anteriormente, si yo voy a agarrar algo de la ley como doctrina, si existiera algo, es porque Pablo lo mencionó acá en el Nuevo Testamento. Pero si no lo mencionó Pablo, ¿no? ¿Por qué voy a meter algo que dijo Moisés como doctrina a la iglesia? ¿De dónde? O sea, yo quisiera saber de dónde. ¿Dónde dijo el hermano mensajero? ¿Dónde hay escritura para respaldar
que tenemos que meter como doctrina las ordenanzas que fueron dadas por Moisés. Amén. Acá están otras ordenanzas que nos fueron dadas por el Señor por medio de sus apóstoles. Amén. Bueno, hermano, póngase de pie en esta preciosa mañana, esperando que estas son las obras de la ley. Amén. Que desafortunadamente mucha gente las está metiendo como doctrina en las iglesias. Amén. Como doctrina. Amén. Y como dije en el mensaje pasado, ¿verdad? Como hay iglesias que yo he escuchado de algunas que ordenanzas metidas o que quieren enseñar como doctrina, tanto para el ministro, tanto para el laico. Amén. Yo le decía una vez a un varón, oiga hermano, de Levítico 21, ¿cómo nomás quiere agarrar usted un versículo? Pues si va a agarrar todo, tiene que agarrarlo todo, no nomás agarrar ese versículo, tiene que agarrar todo, hermano. Amén, referente al sacerdote, se lo tiene que aplicar todo. Pero no nomás quiere agarrar un versículo, le digo, entonces está invalidando la ley, las obras de la ley. Amén. Entonces, hermanos, Moisés apuntó al Señor Jesucristo y dijo, el que no escuchara a ese varón, a ese profeta, va a ser desarraigado del pueblo. Entonces, ¿qué tenemos que estar poniendo atención, pues? A las palabras que Él dijo, a las palabras que Él nos dejó, amén, a las enseñanzas que Él nos dijo por medio de sus apóstoles. Amén. Espero que haya sido, hermanos, de bendición esta enseñanza, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado. Amén. Estamos viendo conforme a las escrituras. Amén. Yo no veo ninguna escritura que hable lo contrario de lo que estoy diciendo en esta mañana. Que nos hable lo contrario. Amén. Leímos que Pablo decía que él, hermano, enseñaba contrario a Moisés. Amén. Mandaba, bueno, esa palabra, hermano, que le dijeron ahí, como está aquí escrito en esta escritura, en la Reina Valera, 1960, como dice, ¿verdad? Ahí, apostatar de Moisés. Amén. Apostatar de Moisés. La gente decía del apóstol Pablo. Hemos enseñado o hemos dicho que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Amén. ¿A que qué? A que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Amén. Todo lo que allá hubo con Moisés, hermano. Amén. Apostatar. Yo no veo algo que Pablo haya mencionado o metido como doctrina de lo que Pablo haya, de que Moisés haya dicho allá y que Pablo lo haya metido, lo haya dicho o enseñado como doctrina dentro de la iglesia. Amén. Bueno, mi deseo es que el Señor les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. Hay que seguir peleando la buena batalla. Hay que retener la palabra, la forma de las sanas palabras que el Señor habló. Amén. Y seguir adelante en este caminar, hermanos. Amén. Es lo más precioso. Amén. Que podemos nosotros testificar a la gente. Amén. Nosotros tenemos esa potestad de decir a la gente, sí, amén. Jesús nos ha cambiado. Jesús nos ha transformado. Amén. No puede usted ir a un lugar donde es centro de rehabilitación, hermano, porque tarde que temprano va a volver. Amén. Ahí no le sacan el espíritu. Amén. Una enfermedad es un espíritu. Amén. ¿Y quién es el que se encarga de los espíritus? Un médico no sabe de espíritus, hermano. Y si la escritura dice y el hermano mensajero dice que un cáncer es un espíritu, yo voy con aquel que sabe de referente a los espíritus. Amén. De los demonios. Dice la escritura que los demonios le reconocen. Amén. Los demonios saben quién es Él. Amén. ¿Qué dijeron? A Jesús conocemos, a Pablo conocemos. Amén. Pues tenemos que ser conocidos también, así como esos demonios conocieron. Aleluya. Bendito sea el Señor. Él es el que tiene toda la potestad de todas las cosas, hermano. Amén. Solamente hay que estar bien afianzados a su palabra, sujetos a su palabra. Amén. Pase lo que pase, venga lo que venga, yo creeré en el Señor. Amén. No podemos, ay Señor, me estoy hundiendo más. No, usted siga creyendo. Amén. Usted siga creyendo, usted siga creyendo, y usted siga creyendo. No tiene otra cosa más que hacer. Usted tiene que creer. Amén. Creer, solo creer. El que cree, dice la escritura, no será avergonzado. A lo mejor muchos están pensando, Señor, estoy siendo avergonzado. Pero si usted cree, usted va a ser llevado allá. El galardón no es aquí, el galardón es allá. Amén. Bendito, a veces, muchas de las veces, hermano, pensamos recibir aquí. Yo no digo que no. Amén. Yo no digo que no. Pero nuestra paga va a ser allá. Dice la escritura que no es en vano. Amén. El trabajo en el Señor no es en vano. Amén.
Ahí está nuestra paga. Aquí no. Amén. Solamente pedirle al Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos para seguir peleando esta batalla. Ayúdanos para no, Señor, bajar la guardia. Amén. Hay que seguir adelante, hermano, con ese espíritu fervoroso, porque la Escritura dice que Él nos ha dado un espíritu de valentía. Amén. Él nos lo ha dado y nos ha dado las armas de nuestra salvación. Amén. La Escritura no dice que nos la va a dar. La Escritura dice que Él nos ha dado las armas de nuestra salvación. Dice el hermano, es el anticipo, aleluya, de lo que estamos por recibir, hermano. Bendito sea el Señor. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Gloria al Señor en esta mañana. Y yo dejo este lugar, hermanos,